Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es sábado 5 de agosto y vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Juan es conocido como el cuarto evangelio. Probablemente fue el último escrito, fue el que se escribió posteriormente, ¿verdad? Hay algunos eventos significativos de la vida de Jesús que se relatan en Mateo, Marcos y Lucas que Juan omitió. Pudiéramos mencionar allí el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús en el desierto, la confrontación con los demonios, la enseñanza de Jesús en las parábolas, la última cena, la agonía en el Getsemaní y la ascensión. Los primeros tres evangelios se centran en el ministerio de Jesús en Galilea. Juan se centra en el ministerio de Jesús en Jerusalén. Cada uno de los evangelios hace énfasis en un origen diferente de Jesús. Mateo muestra que Jesús vino de Abraham a través de David y demuestra que Él es el Mesías. Marcos muestra que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús es un siervo. Lucas muestra que Jesús vino de Adán, demostrando que Jesús es el hombre perfecto. Mientras que Juan muestra que Jesús vino del cielo, demostrando que Jesús es Dios. Es incorrecto pensar que los evangelios narran toda la vida de Jesús, pues el mismo Juan en el capítulo 21, versículo 25 dice que la historia de Jesús es tan grande que nunca podrá ser completada. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los tres evangelios sinópticos, que significa ver juntos. Los primeros tres evangelios presentan la vida de Jesús básicamente en el mismo formato. Los primeros tres evangelios se enfocan más en lo que Jesús hizo y enseñó. Juan se enfocó más en quién es Jesús. Juan nos muestra quién es Jesús resaltando 7 milagros. 6 de esos milagros no son mencionados en los primeros 3 evangelios. Juan nos muestra quién es Jesús, permitiendo que Jesús hable por él mismo en 7 dramáticas declaraciones yo soy, las cuales no fueron incluidas en los primeros 3 evangelios. Juan nos muestra quién es Jesús, dándonos testigos que testifican acerca de la identidad de Jesús. 4 de esos testigos hablan solo en el primer capítulo. Juan es un evangelio escrito con un objetivo específico, que podamos creer. Un versículo clave es Juan 20:31, donde él dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esa época ya existían algunas herejías, como los cristianos judaizantes, el gnosticismo y el docetismo. Luego vamos a explicar sobre esta herejía, ¿verdad? Pero todas ellas atacaban a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Todas ellas trataban de figurar, ¿verdad? La obra de Cristo en este mundo, su plan de salvación. Recuerda, hermano, que la ira principal del adversario es contra Jesucristo, porque Jesús en el cielo fue Miguel, como ángel. Jesús es Miguel, que fue quien lo sacó del cielo. Perdón. Juan no nos dice mucho sobre sí mismo, pero podemos reunir algunas cosas sobre él en los registros del Evangelio. El padre de Juan fue Zebedeo. Su madre fue Salomé, que fue una de las mujeres que fueron temprano en la mañana a la tumba cuando Jesús
ya había resucitado. El hermano de Juan era Santiago. Recuerden que Santiago fue el primer líder de la iglesia, no Pedro, ¿verdad? El primer líder elegido fue Santiago. Juan era socio en el negocio de la pesca con Pedro. Juan y su hermano Santiago recibieron el apodo de hijos del trueno. El evangelio de Juan es un evangelio de amor. Por eso se le llama el discípulo amado. Sus historias son tan simples que incluso un niño las amará. Pero sus declaraciones son tan profundas que ningún filósofo, puede desentrañarlas. Así que debemos prestar atención diligente, ¿verdad? Así como cuando una persona está analizando la música, la noticia, debemos prestar mucha atención a todas las enseñanzas del evangelista Juan. Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En este versículo, Juan declara que el Verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. Él estuvo en el principio antes que todo lo demás. ¿Tuvo el Verbo un principio? Juan dice no, porque si regresáramos a cualquier principio, ya estaba la existencia del Verbo. Inmediatamente es evidente para la visión de Juan que el Verbo no es otro que el Dios que existe por sí mismo. Esta descripción se da con el fin de que podamos comprender una historia continua que se remonta a un pasado inconmensurable y la identidad de la persona que es el sujeto de esta historia. En el principio era el Verbo, traduce la palabra griega logos. La idea del logos tenía ricas y profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el pensamiento griego. Los rabís judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, en términos de su palabra. Hablaban de Dios como la palabra de Dios. Por ejemplo, antiguas adiciones hebreas del Antiguo Testamento cambiaron Éxodo 19:17 y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y lo cambiaron por Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. En la mente del antiguo judío, la frase la palabra de Dios podía ser utilizada para referirse al mismo Dios. Los filósofos griegos veían al logo como el poder que da sentido al mundo, haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. El logo era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ellos veían al logo como la razón principal que controlaba todas las cosas. Por lo tanto, en esta introducción, Juan le dijo tanto a los judíos como a los griegos: por siglos han estado hablando, pensando y escribiendo sobre el Verbo, el logo. Ahora les diré quién es. Juan se encontró con los judíos y los griegos donde estaban y explicó a Jesús en términos que ya comprendían. Juan estaba utilizando un término que en varias capas del significado era de uso común
en todas partes. Él podía contar con que todos los hombres entendieran su significado esencial. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Con esta brillante afirmación, Juan expone uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe, la deidad. Podemos seguir la lógica de Juan. Hay un ser conocido como el Verbo. Este ser es Dios, porque Él es eterno en el principio. Este ser es Dios, porque es explícitamente llamado Dios. El Verbo era Dios. Al mismo tiempo, este ser no abarca todo lo que Dios es, pues se menciona al Dios Padre como una persona diferente al Verbo. El Verbo era con Dios. Así, el Padre y el Hijo, aquí el Hijo es conocido como el Verbo, son igualmente Dios, aunque distintos en persona. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ambos son igualmente Dios, junto con Dios el Espíritu Santo, haciendo un Dios en tres personas. Tremendo, hermanos. Vamos a leer estos capítulos, ¿verdad? Estos dos capítulos que son bastante profundos. Vamos a leerlos con mucho detenimiento. Hay enseñanzas maravillosas que por razones de tiempo no podemos analizar completamente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos va a dirigir, hermano. Así que vamos a gozarnos, ¿verdad? Vamos a deleitarnos con esta lectura. Hermanos queridos, recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día.